Vamos a resolver el examen de Matemáticas Ciencias Sociales de septiembre de 2021, solo del apartado de test. En el primer ejercicio nos dicen la opuesta de la matriz A, 213021, es... Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la opuesta de una matriz es multiplicar esa matriz cada uno de sus elementos por menos 1. Entonces, si multiplicamos por menos 1 cada uno de estos, nos sale que menos A, que realmente es la nomenclatura que le damos, ¿vale? Que es menos 1 por toda la matriz, será 2 por menos 1, 1 por menos 1, 3 por menos 1, 0 por menos 1, 2 por menos 1 y 1 por menos 1. O, dicho de otra forma, cambiarle el signo a todos los elementos de la matriz. Entonces, el B se parece bastante, pero aquí ha faltado uno de los elementos por cambiar el signo, por tanto no sería correcta y la respuesta correcta es la C, ninguna de las otras. En el ejercicio 2 nos dicen una matriz cuadrada A es antisimétrica si se cumple... Vale, en este ejercicio es un poquito ambiguo, la verdad es que no sabemos muy bien si está mal planteada la pregunta. Una matriz antisimétrica generalmente es igual al opuesto de la traspuesta, ¿vale? Se cumple esa propiedad. Otra de las propiedades es que el triángulo superior y el triángulo inferior deben de ser exactamente iguales, pero con signos opuestos. Entonces, debido a este hecho, debido a que son exactamente los mismos valores pero con signo opuesto, se compensan creando una diagonal principal, todo con ceros. Sin embargo, la pregunta creo que está un poco mal planteada porque nos dicen que se cumple, que es antisimétrica si todos los valores de la diagonal son 0. No es así, ¿vale? Se cumple que es antisimétrica si estos dos triángulos, tanto el superior como el inferior, son el mismo valor pero con signo opuesto y además esa diagonal principal son ceros, ¿vale? Por tanto, no se cumple únicamente por este hecho, sino por el hecho de esos triángulos simétricos y opuestos. Por tanto, yo creo que la respuesta correcta es ninguna de las anteriores. Si veis en otros exámenes de otros años, preguntan directamente por una de sus características es o los elementos de la diagonal deben de ser, ¿vale? Entonces, por simetría, como lo han preguntado otros años, creemos que la respuesta correcta es ninguna de las otras. En el ejercicio 3 nos dicen que la identidad cumple que, bueno, pues tenemos que saber que la matriz identidad es una matriz cuyos elementos de la diagonal principal siempre tienen que ser 1 y el resto de valores deben de ser ceros, ¿vale? Ocurre lo mismo que con la antisimétrica, no siempre, no solo por el hecho de que esa diagonal principal sea 1 va a ser la identidad, ¿vale? Es decir, se debe de cumplir todo a la vez. Todos los elementos externos tienen que ser 0 y los elementos de la diagonal principal tienen que ser 1. Por tanto, la respuesta correcta es la A. En el ejercicio 4 nos dicen, dada la matriz de 2 por 2, 1, 2, menos 2, menos 4, ¿cuál es el valor de la inversa de A a la menos 1? Tenemos que saber, primero, que existe inversa si y solo si su determinante es distinto de 0. ¿Por qué? Porque la fórmula de la inversa es la adjunta de la matriz traspuesta partido el determinante de la matriz. Por tanto, si este determinante es igual a 0, esta división es igual a 0 y no existe inversa, ¿vale? Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular ese determinante, que como es de 2 por 2 es simplemente multiplicar 1 por menos 4 menos 2 por 2. Menos 4 más 4, 0. Por tanto, como el determinante es 0, significa que no existe
matriz inversa. Por tanto, esta matriz no es invertible. En el ejercicio 5 nos piden el límite en menos infinito de esta función. Por tanto, vamos a calcular este límite de la función de e elevado a menos 3x. Lo que debemos hacer es sustituir este menos infinito donde tenemos una x. Es decir, e elevado a menos 3 por menos infinito. Este se convierte en e elevado a más infinito. Tenéis que saber que e elevado a infinito siempre es infinito. Por tanto, la respuesta correcta es el apartado A. En el ejercicio 6 nos piden que estudiemos la continuidad en el punto x igual a 3 de esta función. Entonces, sabemos que una función es continua en todos sus puntos de dominio, ¿vale? En todo su dominio. Por tanto, vamos a estudiar ese punto de dominio simplemente sustituyendo ese 3, ¿vale? El dominio de esta función es todos los números reales excepto lo que anula el denominador, ¿vale? Aquí sabemos lo que anula el denominador si despejamos esa x, se ve a simple vista que es el 3. Por tanto, existe función en todo el dominio excepto en el punto 3. Por tanto, sí existe discontinuidad en ese punto. Ahora queremos saber qué tipo de discontinuidad. Pues si es un punto en el que no existe función, que es un punto de no dominio, significa que también hay una asíntota vertical, ¿vale? Una asíntota vertical es una recta que pasa por ese punto en el que no existe función. O sea, existe una asíntota vertical en x igual a 3. Lo podemos comprobar con el límite. Es decir, si hacemos el límite cuando x tiende a 3 de esta función, vemos que esto da infinito, ¿vale? Entonces, efectivamente existe ahí un punto en el que existe una discontinuidad infinita. Por tanto, si esto si lo dibujarais, tendríamos aquí el 3. Si le dierais valores a una tabla de valores a esta función, veríais que es así, ¿vale? O sea, existe una asíntota. Una asíntota es una recta por la cual no pasa esa función. Por tanto, es una discontinuidad de salto infinito. En el ejercicio 7 nos piden el crecimiento o decrecimiento de esta función. Es un ejercicio un poquito más largo porque el crecimiento se encuentra en la primera derivada igual a 0, ¿vale? Por tanto, tenemos que hacer la primera derivada, igualarla a 0 y sacar los puntos de x. La derivada de esto es la derivada de la división, es decir, derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, dividido el denominador al cuadrado. Simplificamos y esto nos queda este y este se nos va y por tanto nuestra derivada nos queda menos 3x cuadrado partido el denominador al cuadrado, ¿vale? Esta es la derivada y tenemos que igualarla a 0 para sacar esos puntos relativos que nos indican dónde crece y dónde decrece. Entonces, si esto lo igualamos a 0, nos sale este denominador pasa al otro lado multiplicando por 0, se va y por tanto la x es 0 partido lo que sea, 0, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos este valor, vamos a ver dónde crece y dónde decrece. Nos ponemos ese valor que es 0 y sustituimos en la primera derivada un valor de este intervalo y un valor de este intervalo.
pues si sustituís este menos 1 en la primera derivada, que es de donde hemos sacado ese valor de x, ¿vale? Si sustituís aquí ese menos 1, nos va a quedar menos partido más, es decir, negativo. Y si sustituís el 1, lo mismo, ¿vale? Como tenemos este signo menos delante, lo vais a ver. No nos interesan esos valores, solo queremos saber si es positivo o negativo. La función es decreciente, pero cuidado, este 0 se supone que es un posible punto relativo, pero no lo es, ¿vale? El punto relativo indica un punto en el cual hay un cambio de sentido. Entonces no existe ningún cambio, es decreciente en todo su dominio y por tanto el 0 no es un punto relativo. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que es decreciente en su dominio. No hemos estudiado cuál es el dominio. Si calculamos aquí el dominio de la función sería calculando esta x, ¿vale? Serán todos los números reales excepto el 1, ¿vale? Por tanto, bueno, pues si imaginad que aquí hemos sustituido el 2, tendríamos el 1 aquí y el 3 aquí, ¿vale? No es necesario que lo pongamos, simplemente que lo tenemos que tener en cuenta a la hora de sacar esos intervalos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta ese punto de no dominio. Entonces, la función es decreciente en todos sus puntos de dominio, que son de menos infinito a 1 y de 1 a más infinito, ¿vale? Porque en ese 1 no existe función. Entonces no es decreciente de 0 a más infinito. Hay que tener en cuenta ese punto donde no existe esa función. Y por tanto, ninguna de las anteriores. En el 8 nos piden una integral, es una suma. Cuando tenemos una suma equivale a que podemos hacer la integral del primero más la integral del segundo, ¿vale? Todo por separado. Vale, entonces en este primero es fácil. Recordemos la estructura. La estructura que necesitamos aquí es e elevado a u por u', es decir, necesitamos la derivada de 3x, que es 3. Y aquí tenemos, bueno, la vamos a convertir a potencial, ¿vale? Vamos a convertirla. Voy a hacerlo paso a paso. Entonces voy a hacer primero la primera. Necesitamos la derivada del exponente, multiplicamos por 3, no os olvidéis del diferencial de x. Si añadís un número dentro de la integral, tiene que salir en operación contraria, ¿vale? Y ahora hacemos esa conversión. ¿Por qué? Porque no es logarítmica. Si fuera logarítmica necesitaríamos una x arriba. Y recordad la normativa de las integrales. No se puede añadir ni quitar x. Números los que queráis, pero x no. ¿Vale? Por tanto, pues lo que vamos a hacer es subirla arriba, convertirla en su inversa en exponente negativo. Vale, y así lo que nos queda es una integral de una función elevado a un exponente. Recordad que esto se resuelve haciendo n más 1 partido n más 1. Vale, y esta estructura cuando la tenemos se resuelve, lo voy a poner aquí, se resuelve con e elevado a 1. ¿Vale? Tan simplemente como eso. Entonces esto nos queda 1/3 por e elevado a 3x más menos 2 más 1 es menos 1 partido menos 1. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es arreglarla un poquito. Ya el tema de las integrales ya lo hemos hecho, ahora queda resolverla bien y reducirla. La primera, podemos multiplicar este 1 por esta e para simplificarla. Y en la segunda, bueno, pues es simplemente volver a poner este exponente negativo debajo y ese menos arriba, ¿vale? Por tanto, nos queda 1 partido x. Esta sería la solución correcta de normal, pero como veis en las soluciones, quieren que lo hagamos factorizado, ¿vale? Es decir, que realicemos ese mínimo común múltiplo, esa resta. El mínimo común múltiplo es multiplicar esos dos denominadores y multiplicar en cruz y esto por esto, ¿vale? Por tanto, lo aunamos todo
en una sola fracción y nos queda la misma solución que tenemos en el apartado A. La solución correcta es A. En el ejercicio 9 nos dicen que tenemos un dado de 8 caras que está trucado, de forma que la probabilidad de cada cara es proporcional al cuadrado del número que aparece en cada una de ellas. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de que salga 1? Bueno, ya que ya os he dibujado las 8 caras del dado, del 1 al 8, y nos dicen que la probabilidad de cada una de ellas, como está trucado, es igual al cuadrado de cada una. ¿Vale? Por tanto, la probabilidad de 1 será 1 al cuadrado. La probabilidad de 2, 2 al cuadrado. Probabilidad de 3, 3 al cuadrado. Probabilidad de 4, 4 al cuadrado. De 5, 5 al cuadrado, ¿vale? No es todo el rato lo mismo. Es igual al cuadrado del número que aparece en cada cara. O sea, es hacer el cuadrado de cada una. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de que salga 1. La probabilidad de que nos aparezca ese 1 trucado, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que aplicar la regla de Laplace. Es decir, la regla de Laplace es el número de casos favorables partido los totales. ¿Qué quiere decir eso? Los favorables, que es el número que tenemos de sacar 1, que esto es 1 al cuadrado es 1, partido los totales, todos los casos que tenemos, es decir, 1 más 4 más 9 más 16, todo, ¿vale? 36, 49 y 64. ¿Vale? Si nos hubieran dicho probabilidad de sacar un 5, pues hubiéramos puesto ese 25 partido el sumatorio de todo. Bueno, pues si sumáis todo esto en la calculadora, os va a dar 204. Por tanto, la solución correcta es el apartado A. En el ejercicio 10 nos dicen que x está dentro de una variable aleatoria normal de media 5, desviación típica 1,2 y z es la tipificación. Además nos dan esa fórmula. Nos dicen que al hallar z menor o igual que menos 0,83, ¿qué es lo que estamos hallando? Es decir, si z nos ha dado menos 0,83, ¿cuál era la x? ¿Vale? Entonces, lo primero, esta z generalmente siempre lleva el mismo símbolo o igual que como nos lo dan en x, ¿vale? Por tanto, ya la opción C la descartaríamos, ¿vale? Porque el símbolo está del revés. Entonces, normalmente si a nosotros nos dan una x, por ejemplo, x igual a 3, ¿vale? Nosotros al calcular esa z vamos a poner el mismo signo del número que sea, de 0, lo que sea. Y luego ahí, si este signo está cambiado, ya hacemos ese contrario para buscarlo en la tabla, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya descartamos esa opción C y nos quedamos de momento con la A y con la B. Esto nos ha dado, bueno, la Z es menos 0,83, entonces lo que hacemos es aplicar directamente esa fórmula con el signo y todo, ¿vale? El signo es muy importante también. Entonces, lo que vamos a calcular es x, la media es 5, la desviación típica es 1,2. Y si despejamos esta x, nos sale menos 0,83 por 1,2 más 5. Esto nos sale a 4,004. Redondeando, podríamos decir que x es menor o igual que 4. ¿Vale? Lo podemos comprobar. Es decir, si nosotros tenemos que x es menor o igual que 4, lo comprobamos con la tipificación. Es decir,
4 menos 5 partido 1,2. Y si calculáis esto os dará menos 0,83. Entonces ahí normalmente buscaríamos con el mismo símbolo, copiaríamos este valor y ahora lo buscaríamos en la tabla. Cuidado también porque esto es negativo y ahora al buscarlo en la tabla haríamos ese contrario de z. ¿Vale? Pero esto ya es un ejercicio fuera de este enunciado que nos están pidiendo. En el ejercicio 11 nos dicen que la desviación típica de los resultados de las mediciones se realizan para calcular la duración es desviación típica 0,5, el número de mediciones que hay que realizar para que con un 99% de nivel de confianza el error no exceda de 0,1 y nos dan la z. Lo que quieren es, dados estos datos, ¿vale? La desviación, el error y el nivel de confianza y la z, que calculemos cuál es la muestra, cuál es el número de medidas, ¿vale? Entonces, esto simplemente nos lo dan todo. Nos han dado la z. Tened en cuenta que el nivel de confianza solo lo necesitamos para calcular z, pero es que nos lo han dado, por tanto este valor no lo vamos a necesitar. Tened en cuenta que la fórmula del error es z alfa medios por la desviación típica partido raíz de n. Entonces, lo que queremos calcular es n. Tenemos estos datos y queremos calcular esto. Por tanto, la raíz de n, esto pasa multiplicando, es igual a z alfa medios por la media partido el error. Es decir, 2,575 por 0,5 partido 0,1. ¿Vale? Lo único que tenéis que tener en cuenta es que aquí tenemos una raíz. Este valor 12,875. Vale, entonces si tenemos la raíz de n igual a 12,875, lo que podemos hacer es elevarlo todo al cuadrado. ¿Vale? Siempre para quitarnos una raíz lo elevamos al cuadrado para quitarla, pero también al otro lado no nos olvidemos de que hay que elevarlo también. Y esto nos sale que 12,875 al cuadrado es 165,76. Tened en cuenta que las muestras generalmente depende del problema, pero casi siempre tienen que tener un valor entero, no pueden ser decimales. Entonces siempre redondeamos. En este caso, pues hemos redondeado al alza. Así que la respuesta correcta es 166. Y por último, en el ejercicio 12 nos dicen que calculemos z, ¿vale? O sea, nos dicen en una variable aleatoria de distribución 0,1 que cuánto vale esa z. Entonces, z mayor o igual que 1,86. Tened en cuenta que esto solo se puede hacer con la tabla de tipificación, nos la deberían de haber dado en el examen. Entonces, lo primero que nos tenemos que fijar es que aquí tenemos un signo del revés, ¿vale? Está opuesto. Tened en cuenta siempre que estas z en la variable de tipificación n01, la z debe de ser menor o igual de un número positivo. Esto es súper importante. Por tanto, si nos dan un signo que es contrario, que está al revés, lo que vamos a hacer es calcular el opuesto. 1 menos la probabilidad de z bien puesta, ¿vale? Con el signo correcto. Menor o igual que 1,86. Si esto lo busquéis en la tabla os dará 0,9686, es decir, 1 menos 0,9686. Y esto es igual a 0,0314. ¿Vale? Por tanto, la respuesta correcta es la B.